Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, redes, redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, 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 redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Bien, amigos de Redes al Aire, estamos ya de regreso, entramos a otra de las etapas del análisis de lo que está ocurriendo en nuestro país. Ya analizamos hacia afuera, hacia adentro con Alberto Cerdán, hacia afuera con Jorge Sánchez Tello y Erika Ruiz, y ahora con un especialista en materia de derechos humanos, quien es Jesús Robles Malov, quien nos acompaña todos los miércoles, pero ahora adelantamos un poquito esto porque es el tema en boga, es el tema del momento, esta ley de seguridad. Jesús, muy buenos días. Muy buenos días, buenos días a todos. Jesús, pues sorprendidos en gran medida por cuestiones pues de mucha radicalización en esta nueva ley. Y bueno, hay una historia de esta iniciativa que en los últimos días se ha llamado, que la hemos entendido como la Ley de Seguridad Nacional. México cuenta con una Ley de Seguridad Nacional que, entre otras cosas, regula los aspectos de lo que se entiende como seguridad nacional normalmente, la estabilidad de las partes integrantes del país, las acciones que se deben tomar para garantizar esa estabilidad y prepararse contra amenazas, sean naturales o exteriores. Y ahora, desde que el presidente Felipe Calderón empezó con una estrategia que se ha criticado bastante de utilizar el ejército, se entendía que una de las amenazas a la seguridad nacional podría ser que los grupos delincuenciales tomaran tanto poder que no solo ya fueran un tema de seguridad pública, sino pasar a ser un tema de seguridad nacional, que pues por la dimensión de su actuar, estos grupos delincuenciales amenazaran la estabilidad del país, de sus partes y de sus instituciones. Y por lo mismo se pensó en esta estrategia de sacar al ejército. En su momento muchas personas pensamos que esta estrategia era inadecuada, es decir, que la primera respuesta de este presidente contra los cárteles y los grupos del crimen organizado no debía haber sido el ejército, debía haber tomado algún otro tipo de estrategias, entre las que habíamos dicho en su momento estaría la de una labor mucho más de inteligencia financiera, una labor mucho más de control de aduanas, una labor mucho más de conocer cuál era el método y el campo de actuación de estos grupos delincuenciales, antes de sacar al mes de su llegada como presidente al ejército a las calles. Después de un año o dos de tener esta estrategia en marcha, el presidente presenta una iniciativa al Senado de la República, precisamente a la Ley de Seguridad Nacional, para básicamente regular y darle mayores atribuciones al titular del Ejecutivo y también todo esto relacionado con las Fuerzas Armadas, para disponer de las Fuerzas Armadas con una mucho mayor amplitud. Esta iniciativa se discutió durante un año en el Senado, y el Senado en abril de 2010 envió una minuta a la Cámara Revisora, que es la Cámara de Diputados en este caso, que contenía controles muy adecuados a cualquier tipo de molestia a los ciudadanos que derivaran del despliegue del ejército, cualquier tipo de
intención arbitraria que se tuviera tener por parte de las fuerzas del orden, y nos parecía pues que la iniciativa que mandaba el Senado, corregida y con adecuados controles hacia la Cámara de Diputados, era lo adecuado. Por lo menos, quizá no lo ideal, era pues llevaba controles y llevaba correcciones importantes. Después de un año nos enteramos que en estos días la Cámara de Diputados tiene ya un proyecto, y que tiene un proyecto que no solo vuelve a la idea original del presidente, que es, ahorita comentaremos a detalle, dar mucho mayor fuerza en el combate, o darle mayor preponderancia en el combate a las Fuerzas Armadas, sino que atenta gravemente contra las libertades y los derechos que tenemos como mexicanas y como mexicanos. Es decir, no solo retoma la propuesta original del presidente Calderón, sino va más allá, es decir, trabaja en aspectos de darle a las autoridades, a las Fuerzas Armadas, casi total discrecionalidad en muchos de los supuestos del combate al crimen organizado, con lo que no solo no corrige la estrategia de mandar al ejército a las calles, sino la profundiza. Lo peor del caso es que nos enteramos por diferentes fuentes periodísticas y también algunas fuentes directas, que este proyecto de dictamen que el día de hoy se pretende votar en comisiones para llevar antes de que acabe el periodo de sesiones de la Cámara de Diputados al Pleno, fue trabajado entre grupos políticos del PRI, la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno federal, y que no se trabajó como normalmente se hace en las comisiones legislativas, sino se trabajó por aparte, y ahora están buscando casi qué comisión legislativa, a qué comisión legislativa le entregan el documento que se hizo como un acuerdo entre la cúpula militar, el gobierno federal y grupos importantes del PRI. Y la sospecha radica en que el PAN, según lo dice Proceso esta semana, habría chantajeado a algunos grupos del PRI para, en caso de no estar en apoyo a este proyecto de dictamen que se está presentando, pues iban a sacar unos expedientes, así dice la revista Proceso, expedientes negros contra gobernadores que presuntamente están vinculados con el narcotráfico. Este es el contexto, y bueno, pues es muy grave. Y bueno, ahí estamos hablando de mucho más facultades policiales, incluso al ejército, ¿no? Sí, entrando al detalle de lo que es el articulado concreto del texto que hemos podido tener a la mano, todavía el día de ayer una diputada zacatecana, Claudia Anaya, me decía que el texto sobre el que yo había escrito un artículo, texto del predictamen, no era el correcto. Pues hoy me acaba de enviar hace unos minutos otro texto, y pues es básicamente el dictamen que establece y define, o intenta definir, qué son los obstáculos para la seguridad nacional. Y es aquí donde radica verdaderamente el problema de esta legislación. En 21 fracciones del artículo 5 del predictamen se establecen supuestos obstáculos a la seguridad nacional. Y en estas 21 fracciones yo invito a todas las personas a leerlas. Se establecen conductas tan generales, tan abiertas, que pues básicamente en cualquiera de los supuestos podemos caer. Por ejemplo, hay una fracción que recuerdo de memoria que dice actos tendentes a obstaculizar a las autoridades la provisión de bienes y servicios. Entonces, un acto tendente a las autoridades. Entonces dices, bueno, si yo un día organizo una carrera en mi barrio
o de estas carreras que se organizan en el Distrito Federal, en la Avenida Reforma, y sucede que las autoridades están en persecución de un delincuente y no pueden pasar por ese hecho, pues nos volvemos entonces quienes estemos ahí un obstáculo contra la seguridad nacional. O pongo también el ejemplo de se prevé que si obstaculizas la infraestructura, también te vuelves un obstáculo para la seguridad nacional. Entonces, bueno, si asistimos a la convocatoria del poeta Javier Sicilia y marchamos por la carretera de Cuernavaca hacia el Distrito Federal, de alguna manera obstaculizando la infraestructura, entonces nos volvemos obstáculos para la seguridad nacional. Por ejemplo, dice, si agredes, así dice tal cual, los actos de agresión a los integrantes del Consejo. Los integrantes del Consejo son el presidente, 12 secretarios, el procurador y el director del CISEN. Bueno, si algún día yo publico en mi blog, o cualquier ciudadano publica en su blog, hablando de la ineptitud de alguno de los secretarios, ¿esto será un acto de agresión? ¿Volveremos obstáculos para la seguridad nacional? Y así muchas otras formulaciones gramaticales que no tienen ninguna precisión y que por lo tanto caen en la discrecionalidad de quienes la vayan a aplicar. Claro. Lo peor del caso, amigos de Redes al Aire, les quiero decir que si te conviertes en un obstáculo, se te pueden aplicar un conjunto de medidas. Y este conjunto de medidas incluyen desde la intervención a tus comunicaciones privadas, y nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en siempre que se habla de intervenciones a las comunicaciones, estamos acostumbrados a pensar en las llamadas telefónicas, pero en nuestra era digital quizás sea lo menos grave la intervención de nuestras llamadas telefónicas, aunque lo es, pero ahora pues estarían autorizadas las intervenciones a nuestras redes sociales, nuestros correos electrónicos, nuestras comunicaciones por internet, nuestros correos electrónicos, incluso nuestros correos tradicionales, cualquier tipo de comunicación, incluso la comunicación que tuviéramos en reuniones públicas, de asociaciones, de sindicatos, estarían autorizadas las escuchas. Entonces, y esa no es solo la única medida, te podrían seguir, te podrían en espacios públicos revisar tus pertenencias, en fin, se establece la posibilidad de actuar con discrecionalidad a las autoridades sobre pretexto del combate a la delincuencia organizada, y el articulado que hemos revisado una y otra vez es un articulado general, y yo la verdad pensaría mucho en darles más poder a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas en General de Seguridad, que no han demostrado pues capacidad para brindarnos seguridad. Jesús, el momento en el que está esta iniciativa, ¿está por pasar a comisiones o está ya está entre los diputados? Es decir, ¿ya lo trae algún grupo en la Cámara promoviendo? Bueno, aquí es claro que la iniciativa está, ayer mismo hubo una presentación de la iniciativa, es claro que está por dictaminarse hoy, el día de hoy o mañana más tardar en comisiones, pasará al Pleno para su votación y tendrá que regresar al Senado. Es decir, el camino para los ciudadanos que no queremos que se instaure un Estado de tipo policial, un Estado que camine hacia formas totalitarias, está todavía, estamos a tiempo de impedir, porque pues todavía tendrá que pasar la votación en comisiones, la votación en el Pleno y tendrá que ir al Senado. Y en todo caso, si el Senado la aprobara como está, tendríamos el recurso de una acción de inconstitucionalidad. Es muy importante decir que quienes la defienden han dicho que lo que se está haciendo es regular lo que actualmente ya se hace, lo que no deja de ser grave. Es decir, nos quieren vender la idea de que es mejor regular lo que ya se hace. Primero, parte de la aceptación de lo que se está haciendo es un abuso a la ley, es
acciones sin atribuciones legales que en muchos casos se están dando. Y segundo es normalizar las situaciones, legitimar la actuación de facto de fuerzas armadas en tareas que no les corresponden. Cuando lo peligroso, Jesús, también es, bueno, ya vas a regular eso, a ver, dándoles el beneficio, ya se va a regular, pero después va a haber irregularidades más graves de lo que se está regulando, o sea, eso es evidente, o sea, siempre se salta la tranca para el lado de la irregularidad. Así es decir, el costo del problema social nos lo están cargando a nosotros, a Exacto. los ciudadanos, porque ella ha discutido con muchos ciudadanos, sobre todo de Tamaulipas, de Chihuahua, de lugares donde el crimen organizado está haciendo de las suyas. Y me dicen, es que la verdad necesitamos algo diferente a lo que se ha hecho, pero lo que hay que tener en cuenta es que no, los costos no deben pasarse a los ciudadanos. Por ejemplo, no hay manera hasta el momento de retirar a los funcionarios que aplican malas políticas de seguridad. El caso de Genaro García Luna, que sigue en la Secretaría de Seguridad Pública desde el primer momento de que inició este gobierno, es gravísimo. Es decir, ¿en qué empleado de una gran industria o cualquier empresa familiar seguiría a cargo de una responsabilidad cuando la seguridad ha empeorado? Claro. Los índices de delincuencia organizada han crecido. Entonces, yo dudaría mucho en darle más atribuciones a las fuerzas que han hecho mal las cosas. Y han hecho mal, quizá en el caso del ejército, podemos decir, hay gente respetable, gente honorable, pero siguen con tendencias que no quieren cambiar, y una de las tendencias que no quieren cambiar y que ha sido ya exigida por organismos internacionales es la relativa a que sean juzgados por instituciones o por el fuero civil. Siguen siendo juzgados por el fuero militar y es inaceptable porque finalmente son tribunales que forman parte del Poder Ejecutivo. Y también Navarrete Prida, recuerdo muy bien en este sentido, ha defendido que lo que se está haciendo es colegiar las decisiones en torno a la seguridad nacional. Es falso. Primero porque el consejo que se estableció desde la anterior ley y que en esta se refuerza, es un consejo básicamente de personas designadas por el presidente Felipe Calderón. Es decir, ¿quién en el consejo le va a dar una opinión contraria o se va a oponer a un proyecto que presente Felipe Calderón? Pues nadie, porque son sus colaboradores. El Congreso no participa en ninguna de estas decisiones de seguridad nacional. Hay una comisión bicameral que opera, pero finalmente esta comisión bicameral tiene funciones de consulta. Claro, y si la cuestión nace en el Ejecutivo, pues ¿cómo le haces? O sea, no, de colegiado no tiene nada. Le estamos dando el poder de un asunto tan relevante a solo una autoridad. Y claro, dicen que en el caso de las escuchas telefónicas va a haber un juez que autorice las intervenciones a las comunicaciones privadas. Pero el problema aquí es que estos jueces no se entienden como defensores o no se entienden como una parte que dé vista al afectado. Simplemente no va a dar vista al afectado. Va a tener la petición, la tiene que aprobar en 12 horas, es decir, en el plazo más corto que se conoce en el Poder Judicial, la tiene que aprobar en 12 horas. ¿Y qué nos dice? Que no va a haber jueces de consigna como los hay, que normalmente, por ejemplo, en algunos casos de delincuencia organizada, como en el caso de Nayarit. Es decir, muchos casos de delincuencia organizada se juzgan en Nayarit porque ahí está uno de los penales, nada más. No, incluso cuando los abogados de oficio, pues imagínate, pues todo el mundo sabe cómo trabajan los abogados de oficio. Si un abogado de oficio tiene pues mucha más campo de acción y lo tienes que conocer y lo tienes que ver, y si pues generalmente jalan para el lado contrario, pues ahora imagínate alguien que en una hora, en un día tiene que resolver eso, pues 12 horas, pues sí, ahora sí se antoja dificilísimo que tenga un criterio imparcial. Así es, y finalmente los ciudadanos no van a tener ningún recurso para conocer qué tipo de información están contando sobre nosotros. Es decir, cualquier recurso que hagamos ante el IFAI para ver qué tipo de información se está obteniendo de nosotros, puede ser guardado como confidencial porque la ley así lo establece, esta reforma,
y por lo mismo va a estar 12 años guardado y no sabemos qué tipo de información se va a acumular. Y lo que los mexicanos debemos pensar al oponernos a esto es que estamos defendiendo nuestras libertades, que nos estamos aferrando a nuestra Constitución como el pacto que tenemos entre los mexicanos, y que no vamos a permitir, independientemente seamos de un color partidista, de otro, o de los que somos sin partido, no vamos a permitir que nos arranquen estas libertades por la puerta de atrás, es decir, en una ley administrativa. Si queremos pensar un nuevo pacto social, pensémoslo, pero digamos las cosas por su nombre, vamos a modificar la Constitución y entremos a un debate nacional. Pero por la puerta de atrás que nos vengan a reformar después de vacaciones la Constitución y nos quiten nuestras libertades, eso creo que no lo debemos permitir. ¿Y qué es lo que proponemos hacer? Pues proponemos escribir, llamar a través de redes sociales, los medios que sean posibles, a nuestros diputados, haciéndoles saber que nos vamos a acordar de quién vote esta ley de seguridad nacional, y que vamos esta vez a tener memoria para que sus carreras políticas en el futuro sean siempre considerados como quienes votaron en contra de nuestras libertades. Perfecto. Pues Jesús, una gran reflexión, una gran aportación en estos momentos. Vamos a nosotros a tratar de darle pues difusión ahora que subamos esta entrevista a YouTube, a nuestra página, y pues para que sepas si la quieres compartir con tus contactos, para que también pues se vaya difundiendo esta idea, porque la Semana Santa nos agarró algo aletargados. Sí, hay que difundir, y les agradezco como siempre su labor alternativa de comunicación, su labor de reflexión. Siempre estaremos muy en contacto con ustedes. Perfecto, Jesús, estamos por ahí conversando. Claro que sí, abrazo a todos. Gracias. Pues bien, acabamos de conversar con Jesús Robles Maloff, y bueno, con esta polémica ley de seguridad pública, que ya no sabemos si es de seguridad o de inseguridad, porque como dice Jesús, pues la mano nos la están cargando a los ciudadanos. En lugar de que el gobierno se ponga a hacer su chamba, a nosotros nos están cargando todas las culpas de todo lo que está ocurriendo, y por ese hecho de que nos cargan las culpas, dicen, ahora los vamos a tener que revisar más exhaustivamente. Pues deberían revisar exhaustivamente a los que en realidad andan haciendo cosas malas. Pero bueno, vamos a dar por terminado esta fase de Redes al Aire. Mañana nos vemos en punto de las 9 de la mañana, y pues los invito a visitar nuestra página www.comunicacion.com, comunicación con S, y para que puedan ustedes ver estas entrevistas que hemos tenido el día de hoy, con Erika Ruiz por un lado, con Jorge Sánchez Tello, con Alberto Cerdán y Jesús Robles Maloff. Sin duda, voces jóvenes muy autorizadas en temas importantes hoy en nuestro país. Comunicación, un medio joven, pidiéndole opinión a los jóvenes, a los tuiteros, a la gente que está en redes sociales, para poder entender un poquito lo que está ocurriendo en el país y para ver si podemos plantear algunas soluciones. Muy bien, pues quédense con nosotros para el día de mañana, quédense con nosotros en punto de las 9 de la mañana. Vamos a tener un programa muy interesante. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por habernos acompañado. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicacion.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.